Saludos a todos y nuevamente bienvenidos a Jóvenes Abogados Corporativos. Soy un servidor y amigo Juan Carlos Cerratos Hernández y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Gerardo de la Cruz, quien es actualmente el fiscal anticorrupción en el estado de Jalisco. Estimado maestro, es un gusto estar aquí con usted. Es un placer saludarte, Juan Carlos. Muchas gracias. Tener la oportunidad de platicar con todos ustedes. Gracias, maestro. En este sentido, el motivo de nuestra visita es al efecto de realizar una entrevista al maestro acerca de la temática de la empresa y los actos de corrupción en la misma. Para efectos de comenzar, maestro, ¿nos podría indicar en qué actos podría incurrir una empresa, en qué actos de corrupción podría incurrir una empresa? Desde luego, nosotros hemos muchas veces hablado de lo que implica un hecho de corrupción y entendemos un hecho de corrupción como el abuso del poder en beneficio propio o de otros, abuso del poder público. Pero en realidad no es únicamente en el poder público donde dentro de la empresa encontramos hechos de corrupción. Inclusive hay algunos hechos de corrupción que se dan en la empresa que no afectan al erario público, pero sí afectan a los socios, afectan a la empresa en sí misma. Simplemente pensemos en la relación que se da entre los encargados de un área de compras con los encargados del área de ventas de otra empresa. Muchas veces cuando tú le tienes que comprar insumos a otra empresa, tenemos que en este nivel precisamente de los encargados de esas áreas de compra y áreas de venta, pues se dan arreglos donde el que está vendiendo le ofrece a quien se encarga de comprar para la empresa una ganancia ilícita con la finalidad de que le compren. Y muchas veces el hecho de apoyarte comprándote a ti y no a tus competidores, obviamente si va a generar una ganancia ilícita, generalmente se traduce también en una compra sobre precio. Muchas veces a la hora que quieres comprar algo, si le van a dar un dinero extra, un beneficio a este que está comprando, pues le subieron el precio y la empresa termina pagando un precio superior a lo que debiera pagar, porque ahí tenemos un abuso de poder de este nivel, a nivel de iniciativa privada, entre el que tiene la facultad de comprar, que está favoreciendo al que está vendiendo porque se va a ganar una comisión, pero le van a ganar algo más aquí. Y entonces esto muchas veces va en perjuicio de la empresa, pero hasta ahí estamos en una situación exclusivamente entre particulares. Y ahí podemos hablar de manuales de comportamiento ético, de compromiso que se debe generar del trabajador hacia la empresa misma. Pero en muchas ocasiones las empresas, como personas morales, como dueñas de patrimonio propio y de personalidad jurídica propia, también inciden en actos de corrupción que tienen que ver con hechos que afectan a la sociedad en general. Y entonces debemos pensar que cuando se crea un sistema nacional anticorrupción y después un sistema estatal anticorrupción y una fiscalía especializada en el combate a la corrupción, se piensa en combatir los hechos de corrupción que se consideran delitos, pero que son cometidos tanto por servidores públicos como también por particulares. Es decir, los delitos que tenemos en el Código Penal considerados como hechos de corrupción no únicamente los cometen los servidores públicos. Y eso es lo que muchas veces nos dicen los servidores públicos, es que ustedes únicamente están analizando la conducta nuestra sin saber que hay particulares que también participan en el acto de corrupción. Y nuestra respuesta es siempre la misma: no, espérame, esta fiscalía investiga hechos de corrupción cometidos por servidores públicos, pero también por particulares. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar eso. Es cierto que en un delito tan elemental como el cohecho, lo que todo el mundo le llamamos dar mordida, vamos, en el Código Penal lo vemos como cohecho, sí, y el cohecho es un delito que sanciona a quien espontáneamente da u ofrece una cantidad de dinero o un beneficio a un servidor público a cambio de que realice algo justo o injusto relacionado con sus funciones. Ahí tenemos a un particular cometiendo un hecho de corrupción. Ese mismo tipo penal también sanciona al servidor público que solicite o que reciba o que acepte una promesa de recibir algo a cambio de un servicio justo o injusto relacionado con sus funciones. Entonces, ese ejemplo típico, burdo de cohecho, de acto de corrupción, lo puede cometer un servidor público, pero también un particular, y como particular entendemos también a una empresa. Pero no, eso es algo elemental. Hay otro tipo de hechos de corrupción que son más estructurados. ¿Qué tal cuando tenemos ya un proceso de licitación pública? Puede ser una licitación pública abierta,
puede ser una licitación pública internacional, pero las bases de una licitación pública pueden estar encaminadas a favorecer a una empresa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Vaya, quien se encarga precisamente de operar el proceso de la convocatoria para esta licitación, muy probablemente se puso de acuerdo con esta empresa para tener el acceso a las especificaciones técnicas del producto que voy a comprar, de forma tal de dirigirlo únicamente a la compra de un artículo en particular. Y eventualmente puedes tener competidores, sí, pero esos competidores no ofrecen el producto que estoy pidiendo con las mismas especificaciones, y podemos encontrar muchos ejemplos de ello. Vamos, por ejemplo, ciencias forenses, procuradurías, universidades, fiscalías, compran equipo tecnológico. ¿Qué tal un microscopio muy sofisticado que se utiliza en balística, en comparaciones de balística forense? Un microscopio estereoscópico, como los que vemos en los programas de televisión. Bueno, si se pone de acuerdo el director de compras de ese instituto con el vendedor, con el proveedor de esto, y dirige las especificaciones técnicas para que únicamente los llene el producto que vende esta empresa, pues ¿qué pasa con las demás empresas? Aun cuando hagan propuestas, no van a ganar la licitación, pero esa es una licitación amañada donde podemos encontrar un hecho de corrupción. ¿Y quién lo está cometiendo? El servidor público, desde luego, pero también la empresa, también el particular, y para ellos también tendríamos sanciones. También para ellos podemos encontrar sanciones, ¿verdad? Muy bien, maestro. Entonces, para estos efectos, ¿nos podría comentar un poco acerca de actualmente qué medidas está tomando la Fiscalía Anticorrupción aquí en el estado de Jalisco para prevenir todos estos actos de corrupción por parte de las empresas? ¿Cómo no? Desde luego. De entrada, quiero agotar el tema de la sanción e inmediatamente entramos al tema de qué hacemos para prevenirlo. Hace un momento les planteé un ejemplo de cómo podemos encontrar un hecho de corrupción y comentamos que había sanciones. Muy bien, las sanciones pueden darse de diversas maneras. Puede ser una sanción desde el punto de vista administrativo y puede ser una sanción desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista administrativo, cuando se identifica que una empresa ha participado en un hecho de corrupción, si se considera esto, desde luego, puede generar una falta administrativa, y una falta administrativa puede ser leve o puede ser grave. Cuando la falta administrativa se convierte en un delito, es una falta administrativa grave, y hay una sanción que se establece en el ámbito administrativo que puede ir desde la suspensión del derecho de la empresa en participar en el padrón de proveedores del gobierno del estado o del gobierno federal, como puede llegar inclusive a la disolución, a la liquidación de la empresa. Pero en el ámbito penal encontramos otro tipo de responsabilidades, sanciones penales. ¿Y cuál es la básica de las sanciones penales? La pena de prisión. En el ámbito penal podemos llevar a juicio a los accionistas, a los socios, a los directivos de las empresas, junto desde luego con los funcionarios. ¿Y cuál es la sanción que pueden recibir? Pueden recibir una pena de prisión. Aquí también se puede ordenar la liquidación de la sociedad, pero de entrada puede tener esos alcances de una pena privativa de libertad. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros como Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para evitar que se den esos hechos de corrupción en las empresas? Aquí hay una situación que debo resaltar. Desde que se crea esta Fiscalía, se crea con características diferentes a lo que es la Fiscalía General o lo que es el concepto que tenemos de un Ministerio Público. La Fiscalía y el Ministerio Público siempre se han encargado de investigar y perseguir el delito. Eso lo hacemos nosotros también, pero nuestras facultades van más allá. ¿Por qué? Porque a nosotros la Constitución y la Ley Orgánica nos establecen la facultad, pero también la obligación de llevar a cabo acciones de prevención del delito. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nosotros tratamos de difundir la cultura del comportamiento ético, del comportamiento íntegro. Tratamos de romper el paradigma con el que nos hemos desarrollado a lo largo de muchos años. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, dentro de nuestras facultades está la de llevar a cabo convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas. Y ahí en instituciones privadas tenemos las empresas. Y ahí en instituciones privadas tenemos organizaciones como la Coparmex, tenemos instituciones como la Cámara de Comercio, como la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, entre otras, con las que hemos tenido acercamientos para llevar a cabo convenios de colaboración que nos permiten tener precisamente la proximidad con sus consejos directivos para efecto de que nos permita llevar a cabo programas de capacitación
en sus diversos sectores y eventualmente en empresas en lo específico, precisamente para promover la cultura del comportamiento ético. Muchas veces lo que hacemos es llevar a cabo primero un análisis de los actos de comercio que se llevan a cabo en esta empresa, de qué manera puede tener, su labor, alguna afectación al erario público. Y una vez que llevamos a cabo un análisis de sus actividades, identificamos precisamente cuáles pueden ser puntos rojos y preparamos un manual de operación que regresamos a aplicar posteriormente para capacitar al personal para efecto de identificar un posible hecho de corrupción, pero también para poderlo prevenir y en su momento combatirlo denunciándolo. Muy bien, maestro. Entonces, de todo lo que comenta, ¿es posible que lleguemos a la conclusión de que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco efectivamente está trabajando arduamente para efectos de prevenir actos de corrupción, no solo en las entidades públicas, sino también en las entidades privadas, como puede ser una empresa? Una empresa puede ser sujeto de una investigación al respecto de cierto acto de corrupción, y también esto al efecto, como lo comentaba el maestro anteriormente, puede ser para efectos de su prevención, en el mejor de los casos, o puede ser para el efecto de su sanción, ya en el peor de los casos. Todo esto en aras de trabajar y de buscar que la corrupción se vaya erradicando, teniendo con esto unas mejores prácticas de carácter ético. Efectivamente, esa es la idea. Ahorita estamos en este proceso de tener la necesidad de combatir mucho los actos de corrupción. Lo ideal, me queda muy claro que no es algo que nosotros vayamos a lograr en nuestro ejercicio. El problema de la corrupción es un problema generacional. Tenemos que ir cambiando modelos de conducta y el cambio tiene que ser de una manera transversal. Eso tiene que llevarse desde la edad más temprana. Y para esto hemos acudido también a escuelas de educación básica, llevando este mensaje a universidades, desde luego, pero es un cambio que vamos a ir teniendo poco a poco. A la larga, ojalá y podamos hacer que la labor de investigar y perseguir se vea lo menos, siempre y cuando funcione el tema de la prevención del delito. Bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista y agradecemos la participación de todos ustedes al estarnos viendo y por supuesto la participación del maestro, quien nos concedió un espacio y su tiempo para efectos de realizarla. Esperamos verlos nuevamente en Jóvenes Abogados Corporativos. Siempre es un gusto y estamos para servirles. Doctor, un placer saludarlos. Muchas gracias. Hasta luego.